estamos ya en época de comidas y cenas en grupos, ya sean familiares o de empresa. En cualquier caso, lo mejor es saber comportarse y cumplir el protocolo establecido. Isabel, ¿por dónde empezamos? Hay mucho pastel aquí que cortar y vamos a hacerlo con José Luis Angoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabel. Bueno, imagino que lo primero depende del contexto, ¿no? Depende de con quién estemos, hay que comportarse de una forma u de otra. En efecto, hay que darse cuenta en qué mesa estamos, si estamos en un ambiente familiar, hogareño, o es en cambio un ambiente de empresa, o a veces es formal o muy formal. En cada caso, pues nos adaptaríamos, ¿no?, a esa circunstancia. Claro, también depende de si somos un simple comensal o si somos un anfitrión, porque en ese caso también hay que montar la mesa, hay que disponer de forma correcta los cubiertos y las servilletas, y hoy hemos querido salir a preguntar si la gente sigue algún orden o simplemente los pone, como les parece. Vamos a verlos. Cubiertos, sí, se los solemos poner a la derecha, primero el cuchillo, luego el segundo plato y luego el cubierto del primer plato. Pero a la hora de colocar las servilletas, pues eso es mantel navideño y servilleta navideña y ya. Se suelen bueno, a la derecha. Bueno, yo las pongo a la derecha. No, los cubiertos nada, los de siempre. Hay un protocolo, lo que pasa que no me lo sé bien. Bueno, dice, no se lo sabe bien, yo creo que somos muchos, y me incluyo, José Luis, que tenemos dudas a veces de dónde, cómo poner esos cubiertos, y ya depende, como bien decíamos, el lugar en el que nos encontremos, derecha, izquierda, cómo van. Bueno, depende también, como decíamos, hay lugares muy formales en los que hay una gran gama de cubiertos junto al plato, pero en ámbitos pues más sencillos, lo normal sería colocar los tenedores o el tenedor, si hay uno solamente, en el lado izquierdo del plato, y a la derecha el cuchillo, con el filo mirando al plato. Y también en ese lado, en el lado derecho del plato, va la cuchara, en la parte exterior del plato. Una vez colocados, lo que queda es utilizarlos. Los cogemos, comenzamos a comer con ellos, pero ¿cómo debemos colocarlos sobre el plato? Porque claro, ahí llega el lenguaje de los cubiertos, que es un auténtico mundo por descubrir. ¿Qué significa dependiendo de cómo lo dejemos? Claro, los cubiertos transmiten ideas y conceptos también. Los cubiertos, se dice que una vez que han salido del mantel, no vuelven de nuevo al mantel, sino que están siempre en la comida apoyados en el plato y transmitiendo también noticias al quien sirve el almuerzo o la cena, porque depende de cómo los coloquemos, pues nos avisarán de que estamos en una pausa o de que hemos finalizado la comida, ese plato, o que, bueno, pues pedimos, decimos que está muy bueno o que no nos ha gustado en algunos ámbitos. Es decir, transmiten gustos y opiniones respecto a lo que hemos consumido. Estamos viendo esa animación que habéis preparado, Isabel, que yo creo que igual la tendremos que fotocopiar para aprendernos bien todo ese lenguaje. No es fácil, porque además también lo que nos comentabas, José Luis, que están dando información de si te ha gustado o no te ha gustado la comida, ¿no? Si vemos los cubiertos cruzados, por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, si están cruzados, por ejemplo, con el tenedor y el cuchillo cruzados por las púas, no es aquí frecuente en nuestro país, pero en otros ámbitos significan que no nos ha gustado el plato. Eso ya sería raro, ¿eh? En una cena navideña, en una comida navideña. Yo creo que aquí quedaría siempre el de excelente, que estamos viendo ahí, ¿no? De esa manera colocado el cubierto y el tenedor y el cuchillo para decir que aquí está todo bien. En efecto, así es, como marcando que está todo correcto y nos ha satisfecho tal como se ha elaborado. Eso en cuanto a los cubiertos, pero claro, llega aquí otro mundo, las servilletas. Ya no solo es cómo colocarlas si eres el anfitrión, sino también cómo utilizarlas si eres el comensal, ¿no? No es sencillo el ¿dónde me la pongo? ¿Sobre las piernas? ¿Sobre la mesa? La servilleta marcaría el comienzo del almuerzo y habría que fijarse en el anfitrión o anfitriona, en su caso, porque en el momento en el que coge la servilleta y se la coloca donde tiene que colocarse, que es sobre la rodilla, a veces son más amplias y son sobre las dos rodillas, ese es el momento de comenzar, y todos en ese momento deberían colocarse la servilleta en las rodillas. ¿Para qué? Para protegerse de posibles manchas. En otro tiempo la servilleta se utilizaba colocándola en torno al cuello. Incluso había servilletas que llevaban hasta un ojal para prenderla del botón más alto para evitar mancharse, pero eso está ya en desuso. Pero sobre todo eso, tiene que descansar en la rodilla. Aquí preparadita para, por ejemplo, si comemos langostinos, ¿no? Porque ahí entra otro debate, eso de pelar los langostinos con las manos o hacerlo con cuchillo y tenedor también da para mucho. Hemos querido salir a la calle a preguntar a la gente cómo lo hace.
¿El langostino lo hacéis con la mano o utilizáis...? Sí, con la mano. No los pelamos, no, somos vegetarianos. Vale. Menos mi hija que los pela a cuchillo y tenedor. Yo a mano y cuando pelo. Desde el punto de vista protocolo sé cómo hacerlo, además tengo una prima que lo hace perfecta y estupendamente, Marimar. ¿Cómo lo hace Marimar? Pues Marimar pues coge su cuchillito y su tenedor, coge la parte de la cabeza, lo quita, luego quita las patitas y luego pone el cuchillito así por el medio y ya le quita lo que es la parte de la piel del cuerpo. Así es como hay que hacerlo, como dice Marimar, o nos fijamos en el anfitrión. Efectivamente, eso sería el que da la pauta, el anfitrión, anfitriona. Según lo haga ella, podríamos obrar en consecuencia. Es lo que se dice siempre, allí donde fueres, haz lo que vieres. Y para esto del usar cuchillo y tenedor con los langostinos hay que tener alguna práctica, también porque podríamos con eso también causarnos un accidente o a nosotros o a los compañeros de la mesa. Pero en todo caso siempre obrar con naturalidad y a veces, sobre todo, fijarse cómo lo hacen los compañeros de la mesa y sobre todo los anfitriones, que nos pueden marcar un poco cuál es el camino a seguir. Y hablando de alimentos que comer con la mano, otros de ellos imagino que sería el pan, ¿no? Porque ¿cómo podemos comer el pan si no es así? Y sobre todo, ¿cuándo debemos comenzar a comerlo? Porque hay algunos a los que nos rugen las tripas y empezamos ya a arrancar, a pellizcar el pan. ¿Eso sí o eso nunca? En efecto, bueno, vamos a ver. Primero, el pan. ¿Cuál es mi pan? Siempre estamos en una mesa. Pues el pan nuestro, el de nuestro plato, es el que está a nuestra izquierda. Y el pan, lo aconsejable es pellizcarlo para coger unos trocitos y consumirlo con el plato que nos haya puesto por delante. El pan no se corta con el cuchillo o el cuchillito. En todo caso, si hay un cuchillo junto al pan, es porque es posible que haya mantequilla y para untarlo con mantequilla. Pero el pan se va troceando con las manos y se va utilizando con naturalidad, vaya. Lo de comenzar a comerlo antes de iniciar la cena o la comida. Bueno, a veces se usa como una especie de aperitivo, pero bueno, el pan también forma parte de la propia mesa, ¿no? De la gastronomía en la que participamos. Vamos con la sopa porque también está muy presente en muchas mesas aragonesas el día de Nochebuena. Claro, llega el frío y la sopa no puede faltar en esas cenas navideñas, pero claro, ¿cómo tomarla? Porque a veces eso de hacer ese sorber, el típico gesto, el típico sonido es bastante molesto. Bueno, los manuales clásicos decían que no conviene sorber la sopa. Y además de eso conviene con la cuchara, que la tendremos, como decíamos, en nuestra parte derecha, como es lógico, habría que ir buscando la sopa en dirección opuesta hacia nosotros, es decir, no acercarla al borde del plato más próximo a nosotros, sino al lado contrario. Anda. Y además de eso, pues porque eso también evitaríamos algún tipo de salpicón hacia nosotros. Entonces, lo aconsejable, según los manuales, es ir con la cuchara buscando el lado contrario a nuestra posición. Y, por supuesto, para acabar un plato de sopa, intentaremos nunca coger el plato y bueno, pues volcarlo hacia nosotros, ¿no? O inclinarlo para buscar en la última cucharada. Hay que dejar siempre ese resto, ese residuo, y bueno, en los ambientes más hogareños puede que se tienda a eso, si está muy bueno además. Hombre, en pero casa sí, con lo bien que sabe esa última cucharadita. No inclinar el plato de sopa para buscar la última cucharada. Bueno, pues nos ha dado todas las claves para ser un buen comensal, pero claro, ser un buen anfitrión no sé si es tan sencillo, porque ya todo comienza por cómo colocar a los comensales, ¿no? Allí hay alguna norma, porque vamos a ver ahora la presidencia inglesa, es una de esas formas de hacerlo, ¿no? Así es, hay dos tipos de presidencia comúnmente, en función del tipo de mueble. Las mesas suelen ser habitualmente rectangulares, a veces son redondas. La presidencia inglesa está determinada porque los anfitriones o los invitados de honor se colocan en los espacios más alejados, es decir, en el lado estrecho del mueble. Acordémonos de esos chistes ingleses, el de pásame la sal, que iban de un lado a otro corriendo, de un lado a otro de la mesa, corriendo hacia lo ancho. Y en el caso contrario, la presidencia a la francesa está ubicada en los lados estrechos y centrales del mueble, con lo cual son mucho más próximos entre sí. A la inglesa a los extremos, distanciados, y a la francesa
más próximos y en el centro del mueble a ambos lados. ¿Y a la hora de seguir distribuyendo al resto de los comensales? Bueno, depende de la formalidad, ¿eh? Si es un almuerzo o una cena formal, ya se establecen una serie de precedencias, que no jerarquía. Todo el mundo, todos los invitados son igual de importantes, todo el mundo. Pero hay gente que por su carácter tiene una precedencia superior. En los ámbitos familiares, ¿quién podría tener precedencia más allá de los anfitriones? Pues las personas más mayores. Esos deberían estar mejor situados, ¿no? Y después los invitados que pueden ser nuevos en la mesa. También habría que situarlos próximos a esa zona de presidencia, ¿no? Y después los más jóvenes, ¿eh? Y, en fin, es decir, había que establecer un poquito esas líneas de importancia. Todos son importantes, pero, pues eso, en ámbitos como el hogareño y navideño, por supuesto, cuidar y tratar mejor a los más mayores, porque son una especie de, en fin, de testigo de toda nuestra generación anterior, ¿no? Eso siempre debe ser así, pero una vez ya ubicados todos en la mesa, toca el turno de llenar las copas, ¿no? De pedir bebida. Lo primero es eso, ¿cómo se pide? Bueno, cuando estamos en un restaurante, muchas veces se ve o se escucha, a veces, ahora yo no tanto, afortunadamente, la palmadita, o el bisbiseo, o el chasqueo, o a veces hasta con los dedos. No sería correcto, desde luego. Eso sería muy desaconsejable. Lo que habría que hacer es buscar la mirada de la persona que nos sirve, camarero o camarera, buscarle con la mirada, y si además de eso y no se encuentra la mirada, cuando se dice por favor, seguro que el camarero o la camarera viene hacia nosotros con ánimo de cumplir bien su trabajo, y es atendernos. De hecho, es que la educación, ahí está la clave, yo creo que es algo básico, y como nos viene repitiendo todo el rato José Luis también, pues el tener en cuenta con quién estamos, pero sobre todo un apunte muy importante que quería hacer José Luis, el móvil. El móvil no es un cubierto, el móvil no se necesita en la mesa, ¿no? Como decíamos, la gente se pregunta, ¿dónde colocamos el móvil en la mesa? Pues el móvil no se coloca en la mesa, el móvil... Al bolsillo. Al bolsillo. Hablamos de conexión Aragón en las mesas, desconexión del móvil. Guardarlo en el bolso, en el bolsillo, pero sobre todo que no sea un cubierto más, porque el móvil causa en estos momentos, en nuestros días, muchas faltas de cortesía, en el teatro, en el cine, en la propia mesa, porque nos perturba la conversación con el resto o incluso los actos sociales a los que participamos. El móvil, desconexión y a guardarlo. Venga, pues guardaremos el móvil durante esos días. Vamos a seguir esos consejos y en muchos otros aspectos también y puntos de la vida. Es un placer siempre escucharte, José Luis. Te invitamos más veces para que vengas aquí y conocer muchas cosas y descubrir. Yo casi que me quedo con lo de la sopa, fíjate, que eso lo desconocía. Que no lo sabíamos, nos ha abierto todo un mundo y ya no vamos a vivir igual esas cenas navideñas. Venga, pues ampliaremos todo esto mucho más, siempre de la mano de José Luis.